El Comunitario 96.7 FM no se hace responsable por las opiniones emitidas durante este programa. El siguiente es un programa educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Les invito a sintonizar todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana el programa Gerencia Global, dirigido a empresarios, ejecutivos, estudiantes y emprendedores, conducido por Antonio Moreno, y tenía que ser por el Comunitario 96.7 FM de Monagas para el mundo. Cuando el hombre perdió la ética, atentó contra sí mismo y contra todo lo que lo rodea. Pensamiento de H. Dubrick en su libro Ética y Moral Ejecutiva. Para más información, busca H. Dubrick en la web. Gerencia global. Para gente global. Estamos creando un estilo único. Somos lo que quieres escuchar. Gerencia Global por el Comunitario 96.7 FM. Buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Gerencia Global, una producción dirigida a empresarios, ejecutivos, estudiantes y educadores. Somos un programa radial único en el mundo, creado para la difusión y promoción del quinto sistema gerencial del hombre de negocios H. Dubrick. Programa número 21, correspondiente al día miércoles 12 de mayo del 2021. Llegamos a ustedes gracias al Comunitario 96.7 FM, ahora con más fuerza y marcando la diferencia en tu dial.
En la dirección tenemos a Luisa Figueroa. En los controles a Pedro Emilio Chacón. En la producción y conducción de este programa, quien les habla, Antonio Moreno. Punto de contacto, gerenciaglobal7@gmail.com. El fracaso que estamos percibiendo en estos tiempos en casi todos los núcleos de la sociedad, llámense políticos, económicos, religiosos, sociales, empresariales, familiares y formativos, es producto de la pérdida de valores éticos y morales en el ser humano, que ha creado un sinnúmero de teorías, técnicas y métodos sin involucrarse. Estamos dando la gran campanada. Estamos dando un llamado de atención a sus conciencias. Para eso el esfuerzo de llevar a ustedes el Seminario de Ética y Moral Ejecutiva, obra escrita por el empresario H. Dubrick. Por primera vez impartimos este seminario en radio para conocimiento global. Hoy estaremos hablando sobre los orígenes de la ética. El hombre de negocios de hoy, identificado con los diferentes problemas de la vida, percibe que todo va a una velocidad inconcebible. La incertidumbre lo maneja y si no quiere realizar el cambio dentro de sí mismo, es obvio que no podrá sobrevivir a los tiempos que poco a poco se acercan. Cuando el ser humano busque cambiar su manera de pensar desde el punto de vista de la aniquilación del ego, lograremos progresos notables en todos los ámbitos de la vida. En el Seminario Ética y Moral Ejecutiva, H. Dubrick nos habla de los orígenes de la ética y resume: la ética es ciencia pura, precisa y se nutre del momento, del instante. Por eso es que insistimos en la práctica de nuestro quinto sistema llamado de la libre iniciativa, para romper y eliminar en forma definitiva esas anquilosadas barreras de la memoria mecánica, donde se guardan esos ayeres, mi reputación, mi autoimportancia, mi vanidad, mi engreimiento, mi prestigio, mi background, que conforman ese querido ego que tantos intelectuales defienden. Este sistema propuesto nos otorga resultados inmediatos, sin dejar espacios a la deprimente duda que alimenta la especulación malsana. Se expresa a través de ese punto medio o fiel de la balanza o equilibrio vivencial que actúa en el instante preciso de la recordación de sí mismos, cuando la autoexploración psicológica ejerce la función de espía de nuestros propios actos. Ahí hacemos brotar como una llamarada la comprensión creadora, la ética y la moral. Por eso cometen un gran error al definir a la ética única y exclusivamente dentro de un contexto rígido filosófico. Quizás algunos lo hacen por ignorancia y otros para restarle el mérito que ésta pueda tener y mantenerla como un concepto bueno pero poco probable. Más información después del corte musical. Escuchemos Joropo instrumental con Gerald García por el Comunitario 96.7 FM.
96.7 FM, su programa Gerencia Global con el tema Orígenes de la Ética. H. Dubrick expresa: tenemos que ser investigadores acuciosos, pues nos han colocado a la ética en un lugar lejano, como que si tuviéramos que realizar una retrospección en el tiempo e ir a aquellos libros llenos de polvo y revisar antes de Cristo para descubrirla, cuando ésta ha estado siempre presente, antes, durante y después. Se preguntarán ustedes, ¿en dónde se encuentra? En la conciencia de todo ser humano. Allí duerme este extraordinario patrimonio del ser. Mas, sin embargo, la misericordia divina, a través de los diferentes procesos existentes en el planeta, ha enviado a mujeres y hombres sensatos que a través del tiempo se han autoexplorado a sí mismos hasta encontrar esa gema o perla preciosa de la cual nos hablan escritos de algunos discípulos. Hechos hay muchos, pero podemos referirnos concretamente a Platón, discípulo de Sócrates, al cual sacan a relucir los eruditos de estos temas. Pero no podemos desconocer a los sabios precursores de las diferentes culturas que nos precedieron, con su conocimiento iluminado, imperceptible para el ojo humano, pero ostensible al alma. Así, mis queridos amigos, van ustedes a escuchar en este programa los escritos del Seminario Ética y Moral Ejecutiva, dictado en Caracas por H. Dubrick. Es algo diferente, distinto, sobre el origen de la ética, pues para arrancar ese misterio que la cubre, necesitamos asirnos a esa ciencia antiquísima que tiene su origen en las viejas escuelas de misterios arcaicos, las que sostienen a través de los tiempos la base y el fundamento de la transformación psicológica. Esta posición que asumió H. Dubrick chocará con los conceptos preconcebidos de muchos, debido a que piensan que la ética solo es posible analizarla a través de los tres grandes ejes de la filosofía. Y es claro que esta postura rígida atenta contra las bases mismas de la inteligencia, pues la psicología no es del siglo XX, como supuestamente pretenden hacernos creer. Esta ha estado presente en todos los escenarios, incluso mucho antes que se diera inicio la psicología presocrática. La ética ha sido y es el punto medio o de equilibrio, es la que nos ingresa al anfiteatro de la virtud y nos introduce en forma directa a la sabiduría de todas las cosas, que es aquello que permanece incólume, siempre perfecto. Es la ousia, virtud de Sócrates, en los escritos de un Platón que debemos buscar en cada instante hasta profundizar en los asuntos íntimos del alma de cada quien. En Manuel Kant la esculpe cual alfarero con su genialidad, otorgándole lo más noble, como fruto de una voluntad autónoma que viene de lo alto, dándose a sí misma una libertad determinante que se convierte en ley moral al accionar. La psicología y la ética. La filosofía natural fue uno de los diferentes ropajes del teatro de la vida que utilizó la psicología para ocultarse, pasar desapercibida, evitar persecuciones y la muerte de sus exponentes. En esto hay muchísima documentación. Es momento de un nuevo corte musical. Escuchemos Vestida de Garza Blanca con Pedro Felipe Sosa Caro por el Comunitario 96.7 FM.
a conocer el quinto sistema gerencial de H. Dubrich. Continuamos con su programa Gerencia Global, la alternativa de esperanza en tiempos de pandemia por el comunitario 96.7 FM. Reitera H. Dubrich que si no vencemos los barrotes de la cárcel psicológica que cada cual tiene en su interior, seguiremos siendo esclavos de nosotros mismos, torturados por nuestras propias emociones, creaciones y pasiones. Jamás lograremos ser justos, ni obtener libertad, ni paz, y menos saber en qué se sustenta el amor, la ética, la moral, y seremos una simple sombra, movida como un leño dentro de las embravecidas olas del mar de la vida. La destrucción de esa cárcel psicológica nos aporta la modificación genotípica que cada cual ha traído como carga en la vida, alterando por consiguiente el némesis de su propia existencia, aprovechando y manejando circunstancias en forma favorable para su propio desarrollo interior. A eso va destinado este seminario. Necesitamos abrir la mente interior, lo que es lo mismo decir, despertar conciencia. Solo lo lograremos cuando nos enfrentemos a nosotros mismos en cada instante de nuestras vidas, e iniciemos la aniquilación del ego, quien es el que produce sensaciones, emociones, pensamientos y reacciones. Ahora bien, podemos entonces inquirir por las investigaciones serias realizadas que los distintos sistemas y doctrinas psicológicas que existieron en el pasado y que existen en el presente se clasifican en dos categorías. A. La psicología, como muchos intelectuales de este siglo XXI suponen que es, y la denominan aún psicología moderna. Y B, la doctrina que estudia al hombre desde el punto del despertar de la conciencia, que es la misma psicología experimental práctica, original, primigenia, con profunda significación. Es evidente que desde este segundo punto es que sustentamos este seminario y todos los libros escritos por H. Dubrich. De lo contrario, sería más que imposible comprender que la psicología es el estudio de los principios, leyes y hechos íntimamente relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo. ¿Y qué sacamos con saber todo esto? Si no hacemos el esfuerzo para comprobarlo, es manifiesto que de nada servirá. ¿Por qué? Lo que necesitamos es hacer carne y sangre la ética y la moral, y para ello requerimos acabar con los conceptos e irnos a la vivencia, al terreno de la práctica, destruyendo esa doble moral que llevamos dentro, tal como lo vamos a explicar en este seminario impartido en radio. Veamos en lo que hemos convertido a nuestro planeta. El lugar donde habitamos es un auténtico chiquero. Contaminación por doquier, racismo, guerras, drogas, prostitución, fanatismos religiosos, acciones encubiertas, terrorismo, invasiones, torturas, degeneración sexual, problemas étnicos, persecución, paranoia, hambre, miseria. Mis estimados amigos, vamos al corte musical y ya regresamos. Disfrutemos El Gavilán con Darío Roballo por el comunitario 96.7 FM.
Gerencia Global orienta, educa, entretiene. Somos tu alternativa en el dial. Somos la plataforma comunicacional del nuevo Ejecutivo con su programa Gerencia Global por el comunitario 96.7 FM. Pregunta H. Dubrick: ¿y dónde está la teoría o el paradigma que haya cambiado la psiquis del ser humano? ¿Dónde está la tan nombrada ética? ¿Dónde quedaron los falsos conceptos de muchos que aseveran que al ego hay que aprenderlo a manejar? Los hechos nos están demostrando que la humanidad es cada día más perversa, miserable y atenta continuamente contra su propia especie. ¿Qué indica esto? Que vamos por el camino equivocado y que la única salida es la eliminación total y definitiva de eso que se llama ego. Nadie puede jactarse y decir que tiene moral y adquirió las luces por el solo hecho de asistir a cualquier curso o seminario. Quien diga eso está atentando contra la misma ética. ¿Qué es en sí la ética? H. Dubrick nos enseña que es la morada o el mismo lugar donde habita todo aquello que no es perceptible a ningún sentido y que está más allá de cualquier pensamiento, afecto o acción humana. Por eso cualquier concepto es pobre, debido a que solo podemos aprehender su hondo significado a través de la vivencia del instante, cuando estamos alertas de nosotros mismos, para eliminar los factores psicológicos que producen esas malas acciones y nutrirnos de luz o de virtud. Lamentablemente esto no ha sido comprendido por aquellos que viven de espaldas a la luz, es decir, pensando que el mundo de los sentidos lo es todo, confundiendo su sombra con la realidad, perdiendo esa dirección que viene de lo alto, trastocándose los valores hasta obtener esta civilización que cada día atenta más contra sí misma y contra todo lo creado. Lo anormal se tornó normal y viceversa. Por aquellos tiempos antiguos se buscaba el reino de la igualdad a partir de la razón objetiva. Cicerón decía: nada es tan igual, tan semejante a otra cosa como cada uno de nosotros a los demás. El mártir del Gólgota también expresó: en que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis discípulos. Existió por aquellos tiempos el conocimiento y el respeto al derecho supranatural, pero el ser humano se fue distanciando de lo divino y fue perdiéndose en el laberinto de sus justificaciones y conceptos, hasta tener que fabricar su propio instrumento, como fue el derecho positivo o derecho de los hombres, para exigir respeto para sí mismo. Es decir, perdió el respeto a lo divino y entró en lo delincuencial, y en estos momentos cualquier hecho lo justifica. Se sustenta en otros ejemplos mal habidos para defender sus acciones y cuestiona a todo aquello que pueda orientarle, lo cual significa que el panorama que se vislumbra para esta humanidad es muy difícil, debido que para poder cambiar obligatoriamente necesitamos captar esas manifestaciones arquetípicas de nuestro ser que actúan a través del pequeño porcentaje de conciencia que cada individualidad tiene, para ir realizando ese inventario de lo que realmente tenemos, qué sirve y qué debemos desechar de nosotros mismos. Es tiempo para un nuevo corte musical. Escuchemos el instrumental Sangre Tuyera con Miguelito Rodríguez por el comunitario 96.7 FM.
plataforma de dirección ejecutiva de la libre iniciativa, entregada por el venezolano H. Dubrick por el comunitario 96.7 FM. Están en sintonía de su programa Gerencia Global por el comunitario 96.7 FM. Recuerda, nuestros programas están en YouTube, por favor búscalos. Asevera H. Dubrick: es evidente que debemos estar dispuestos en dar un giro radical a nuestras vidas, creando condiciones favorables, revisando nuestros hechos, el entorno, las amistades, desechando aquellas que no nos aportan absolutamente nada constructivo, sino más bien nos quitan o roban lo poco que vamos adquiriendo con las buenas acciones. No es fácil lo que estamos planteando, por ello sugerimos mantener siempre la alegría, el entusiasmo, si es que anhelamos ganar esta batalla contra nosotros mismos hasta adquirir la auténtica ética. Hablo de la que se expresa a través de nuestro ejemplo. El vocablo ethos, E-T-H-O-S, ethos. De este vocablo griego emana, según los entendidos, la palabra ética. Muchos han logrado confundirse, pues a pesar de que los conceptos hacia esta son favorables y coincidentes, el término de origen ethos quieren asimilarlo al carácter, a las costumbres, a los hábitos, y es ahí donde se produce la dicotomía, un rompimiento brutal y obsceno contra la ética, pues le otorgan a los hábitos el supuesto principio intrínseco de los actos, sin siquiera percatarse que el ser humano actual, así como se encuentra desordenado psicológicamente, está muy lejos de adquirir ética y moral. Han lanzado prácticamente un acertijo. El hombre en este contexto se hace y a la vez es hecho por los demás, tanto positiva como negativamente. Por consiguiente, algunos escritores de estos temas gerenciales, buscando qué aportar para convertirse quizás en celebridad, se dedicaron a aglutinar una serie de teorías, sacando sus propias conclusiones y convirtiéndolas en nuevos marcos mentales. El intelecto, mis queridos amigos, es racionalista, subjetivo, torpe y no sirve para escudriñar aquellos asuntos de la aprehensión arquetípica del ser, donde proviene la ética y la moral. Hemos encontrado una serie de argucias en las áreas gerenciales que sirven no solo para esquilmar el bolsillo, sino perjudicar al cerebro. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió escribir sobre la creación de cierto número de hábitos que dicen ser efectivos en el área gerencial, y empezó a vender sus conceptos como panacea. Otro sacó sus conceptos basados en una tal metanoia o cambio de enfoque, retroalimentación, pensamiento sistémico. Este otro dice que con una programación neurolingüística todo se arregla. Algunos coincidieron que desarrollando la tal inteligencia emocional todo cambiaría. Lo interesante es analizar que estos temas de los cuales nos habla H. Dubrick vienen siempre del mismo lugar o región. ¿Por qué no les ha dado resultado allá donde las producen? Más explicaciones después del espacio musical. Escuchemos el instrumental Alma Llanera con Darío Roballo e Isaac Tacha por el comunitario 96.7 FM.
Gerencia Global para gente global. Somos Gerencia Global por el comunitario 96.7 FM. Continuemos escuchando lo que H. Dubrick escribió en su seminario Ética y Moral Ejecutiva del 2007. ¿Por qué las teorías no les han dado resultado allá donde las producen? ¿Dónde están los resultados? Ustedes los pueden ver. Daewoo, Enron, Parmalat, Tyco, y podemos seguir nombrando casos emblemáticos en la historia del fraude. H. Dubrick está convencido que muchos de esos directivos pasaron por variados cursos gerenciales, incluyendo quizás a los que aludo anteriormente. ¿Y de qué les sirvió? Ahí están los hechos y ante ellos hay que rendirse. Dispénsenme, no quiero herir susceptibilidades. Mi intención es aclarar con el mayor respeto porque todo está equivocado. ¿Cómo se podría definir la moral? Es la acción reflexiva cuyas consecuencias dejan ese sabor justo, sostenido a través de esa doctrina orgánica que se adhiere a las cosas reales y a una verdad que está sustentada en la luz de la razón objetiva, es decir, conciencia. Por ello, hemos insistido en enseñar la mejor forma de pensar a través de nuestro quinto sistema de dirección y manejo llamado de la libre iniciativa. No estudiamos conglomerados ni sociedades, nuestro interés son las individualidades que las conforman. Hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida en fomentar principios a través de la psicología experimental práctica, con herramientas cónsonas que distinguen a los ejecutivos y empresarios comunes y corrientes de los verdaderamente excepcionales a través de nuestro método y didáctica. Estamos hablando de ser libres de dogmas, cualquiera que estos sean, de cualquier marco mental, para formarnos un criterio propio, original, que no es precisamente el de las mayorías, y aprender a vivir, sirviendo de una mejor forma a nuestro semejante, en el lugar que nos encontremos, siendo exitosos en el área asignada. Hay que ingresar en nuestro mundo interior a través de la autoobservación psicológica que hemos enseñado en nuestros libros y aniquilar ese tan querido ego que ninguno de esos portentos del siglo XX y XXI quieren hacer para emancipar conciencia. Estamos en crisis, pero hay una salida para ese hombre y mujer sensata. Esa es la puerta estrecha que el bíblico evangelio nos hablara y está dentro de cada uno de nosotros. No es a través de las creencias que vamos a lograr el verdadero propósito de la vida, ni a través de la supuesta técnica del perdón, la cual es otra triquiñuela del ego. Tampoco por sabernos de memoria la Biblia u oraciones como piensan algunos dogmáticos religiosos. Hay otros más osados que dicen que pensando positivamente nada malo sucederá. Artimañas del mismo ego para evadir la realidad, engañarnos y mantenernos dormidos. Lo que estamos planteando no son cosas de iglesia ni de dogmas. Necesitamos aniquilar el ego con la técnica que nos entrega H. Dubrick en su quinto sistema gerencial para actuar adecuadamente y vislumbrar los acontecimientos que se avecinan. Esto le sirve a todo el mundo, no importa si pertenece a una religión, a un partido político, si es escéptico. En una palabra, esto es para el inconforme, para aquel que está cansado de tanta estupidez y quiere dejar de ser borrego e investigar con sus propios medios los acontecimientos venideros, para no comerle cuento a nadie. Esto sí es ser revolucionario. Bueno amigos, nosotros llegamos al final de su programa Gerencia Global, invitándolos a sintonizarnos este próximo miércoles de 8 a 9 de la mañana y la retransmisión de 6 a 7 p.m. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección Luisa Figueroa, en el control máster Pedro Emilio Chacón
y quien tuvo el honor de conducir Gerencia Global, Antonio Moreno. Muchas gracias por la atención prestada. Cuídense. Chao. ¿No quieren darse cuenta los soberbios de hoy que es el hombre quien ha destrozado pueblos enteros y creado hambre y miseria por doquier? ¿No quieren darse cuenta que mientras el hombre actual siga así, lleno de sí mismo, ningún sistema o proyecto, por grandioso que parezca, jamás dará resultados? Todo sin excepción fracasará inevitablemente. Pensamiento de H. Dubrick, escritor y asesor de empresas venezolano. Ingresa H. Dubrick por Google. Hemos presentado su programa Herencia Global. Con Antonio Moreno, el puente de integración más eficaz de los negocios con ética y moral ejecutiva, por el comunitario 96.7 FM. Somos Herencia Global, para gente global.